aquí nuevamente y ver algunos rostros o bastantes rostros conocidos. Es de bendición poder saludarles y desearles que Dios pueda obrar poderosamente en sus corazones. Agradecemos a los jóvenes de la iglesia de Mamey por tan bonita participación y a aquella querida hermana que les dirige. Es un privilegio también tener entre nosotros a la hermana Michelle Vega de Rodríguez, la esposa de nuestro presidente, el pastor Rubén Rodríguez, a quienes saludamos y agradecemos su presencia con nosotros. En esta noche tengo como título para el tema La estatua que predice el futuro. La semana ha llevado un título que nos lleva a mirar más allá del tiempo donde estamos viviendo. Vuelve a soñar y luego ¿qué dice? Un futuro con esperanza, con esperanza. En el 1998 pasó algo por Puerto Rico que este servidor junto a mis hijos, a pesar de que mi nene tenía 2 años y mi niña 4 años, fue impresionante. Recuerdo cuando nos preparamos para ese huracán que se conocía como Georges. Georges no era una persona, ni tan siquiera era el piragüero que está en la esquina, ¿verdad? Y la S al final pareciera que lo hace ver más elegante, pero Georges de elegancia no tenía nada. Algunos piensan que fue categoría 3. Si usted busca en San Google, le va a decir que fue categoría 4. La realidad es que nos preparamos, pusimos los paneles porque ya habíamos tenido la experiencia, no sabíamos cuán fuerte era. Y recuerdo que pasé toda la noche, mi familia durmiendo y yo para atrás y para adelante, verificando las ventanas, las puertas, el agua que estuviera entrando, porque fue de noche. Ese huracán llegó de noche, un 21 de septiembre de 1998. Fue un desastre que nadie sabía lo que estaba pasando porque precisamente era de noche. Y cuando nosotros miramos a George, podemos ver que no fue una visita cordial de parte de este huracán, ¿verdad? Porque recuerdo yo que yo estaba estrenando una camarita que había comprado para grabar a mis hijos en video. Aquel no era la cámara de video que usted tenía quizás, algunos de los que están aquí, que era un VHS, que era gigante el video, ¿verdad? Uno necesitaba un carrito para cargar el video nada más, para ponerlo adentro de la cámara. Era el más pequeño. Y grabé y decía, esto está aquí, esto no va a estar aquí mañana. Y grababa la antena que estaba allí en el Cerro Sombrero, decía, esta antena está ahí, mañana no va a estar ahí. Y seguía grabando porque seguía escuchando las noticias, ¿verdad? Que nos decían, en aquel tiempo era la señora Susan Soltero la que nos estaba notificando lo que estaba pasando. Y estaba el otro que decía, ¿llueve o no llueve? ¿Se acuerdan de ese? La realidad es que cuando llegó la mañana era exactamente lo que este servidor estaba diciendo o prediciendo, ¿verdad? Las cosas que habían, recuerdo una antena satélite que tenía una de mis vecinos, una vecina, que eran de las antenas que eran como de 10 o 12 pies en circunferencia. No estaba allí ya en su techo, había cruzado su casa y llegar hasta el solar del frente un poquito más atrás, porque el viento se lo había llevado. Todo era ruido, oscuridad, incertidumbre. Chan, 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 así era el sonido que hacía el agua cuando dábamos en las ventanas. María fue otro nivel, pero Georges fue algo interesante. Cuando miré por la ventana, la realidad cruda y sin filtros estaba allí. Las casas que no veía antes, ahora las podía ver. ¿Sí? ¿Cuántos pasaron por esa experiencia? María fue otra cosa, pero estoy hablando de George, para lo que yo creo que algunos de los muchachos que estaban aquí estaban algunos de sus 2 o 4 años y otros no habían nacido para el 98. Pero todo lo que estaba dañado fue expuesto en un momento, porque ya no habían cosas que las cubrieran.
Y usted se preguntará, ¿qué tiene que ver esto con la palabra de Dios? ¿Qué tiene que ver esto con la Biblia? La historia del huracán George. Mire, precisamente tiene que ver mucho más de lo que usted y yo creemos, porque el libro de Daniel, especialmente el capítulo que leyó nuestra querida hermana Michelle, abre una ventana a un futuro. En esa ventana, cuando nosotros miramos allí, Dios a través de la historia o a través de ese sueño muestra la historia completa de esta humanidad, porque está desde el tiempo de Babilonia hasta finalizar a nuestro tiempo. Y vamos a mirar rápidamente esos versículos, porque hay un conflicto entre el bien y el mal. La palabra de Dios siempre lo ha expresado. Desde el libro de Génesis existe un conflicto del bien y el mal. Hay un conflicto donde el enemigo quiere quitarte aquello que Dios te ha dado para soñar, aquello que Dios te ha dicho. Él lo hace pensar como que está muy distante y que nunca sucederá. Pero en la palabra de Dios, antes que tú y yo existiéramos, está escrito de que va a suceder. Está escrito que va a suceder. Miren lo que dice el libro de Daniel capítulo 2. Vamos allí un minutito. Daniel capítulo 2. Y yo quiero decirte, antes de mirar al libro de Daniel, que ese conflicto te afecta a ti en carácter personal. No sé si estás pensando que solamente afecta a Dios, pero ese conflicto te afecta a ti. ¿Has mirado a ese conflicto de esta manera? O sea, nosotros estamos en medio del conflicto, como dice el libro, de los siglos. Hay una batalla, hay algo que es real entre el bien y el mal. El bien tratando de cuidar, proteger, salvar, guardar, y el mal tratando de destruir, desviar y hacer todo lo que sea posible para que una persona no se rinda a los pies del maestro. Y posiblemente eso es lo que nos esté pasando, o algunos de nosotros los que estamos aquí, o aquellos que están mirándonos a través de las redes. Hay un conflicto en tu corazón, existe, es real, y el conflicto es entregarte a Dios o no entregarte a Dios, vivir con Dios o no vivir con Dios, vivir a la manera de Dios o no vivir en la manera de Dios. El enemigo lo hace mirar como es que es algo imposible de ser, lo hace ver como que Dios se ha olvidado de ti, que Dios no existe, como dice la gente. Por ende no hay creación, no existe aquel que murió en la cruz, no existe aquel que resucitó, y no existe aquel que ha dicho que vuelve por segunda vez. Pero antes de tú y yo existir, Pedro dice una cosa, que Jesús fue separado desde antes de la fundación del mundo para morir por nosotros. Y aquí el libro de Daniel nos dice que Dios viene a establecer un reino. Y Él quiere que tú seas parte de ese reino. No es un reino para un grupo elegido especial. No. Es un reino para todos. Se le ofrece a todos. Y Dios rompió con ese estigma con el apóstol Pablo, conocido antes como Saulo. Usted va al libro Hechos capítulo 6 y 7 por allá. Usted está viendo ahí a un Saulo que está persiguiendo a los judíos cristianos, porque están diciendo que Cristo vive. Y él entiende que los soldados le dijeron a los sacerdotes, a los fariseos, a los saduceos, aún a Pilato, de que Jesús se lo habían llevado, que él no había resucitado. Esa fue la historia que él escuchó. Por eso cuando él ve a Jesús, él se está preguntando: ¿quién es este que me está hablando? Pero Jesús se manifestó con poder, quedó ciego, y tuvo que buscar a alguien que le quitara la escama de sus ojos y le dijera: ¿qué estás esperando? Bautízate y cree. Y esa es la lucha que existe en nuestros corazones. Cada día, aunque hayas creído, aunque te hayas bautizado, esa lucha continúa. No fue que te bautizaste, saliste del agua y la lucha terminó para ti. Nunca ha sido así y nunca será. Es una lucha de naturaleza humana, la naturaleza del viejo hombre y la del nuevo hombre. Y en la que constantemente tú y yo estamos luchando todos los días.
Quizás estás soñando en ser feliz, en ser libre, útil, pero escuchas porque otros te lo dicen o porque lo has visto a través de las redes, en los memes, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Bueno, Twitter todavía existe. Ex, Instagram, de que Dios no tiene un sueño para ti, de que el sueño de Dios no existe. Y hoy en día la gente ve algo por las redes y ya lo cree, sin confirmar lo que dice la palabra. ¿Cierto o no? Recuerdo cuando salió el YouTube. Recibía un WhatsApp como pastor todo el tiempo diciéndome cosas que no habían sucedido. Porque los hermanos lo creían y sin ver el video ni buscar información, ¿qué hacían? Lo pasaban. A veces era un virus. Y no sabían que estaban pasando un virus por chat de unos a otros. En muchas ocasiones yo decía, esta noticia será real, y la buscaba, y buscaba toda la información posible que tuviera que ver con eso para luego enviársela al hermano y decirle, hermano querido, esta noticia no es real. Se llama en inglés fake news. Hoy vamos a abrir esa ventana como cuando yo abrí la ventana después del huracán George, para ver lo que estaba pasando allá. Vamos al libro de Daniel. Ahí vamos a ver una gran conmoción por un sueño dado por el Dios del cielo. Dice el versículo 1, por favor acompáñame. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se turbó y su espíritu se le fue el sueño. ¿Qué está diciendo aquí? Él tiene un sueño, el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Y en ese sueño lo turba porque es tan fuerte, lo que él está viendo no lo entiende y llega al punto que se olvida del sueño. Y sigue diciendo la palabra. Hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicaran sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Versículo 3. El rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. O sea, le estaba curioso, algo pasó, yo vi algo, vi que algo me impresionó mientras yo dormía y yo quiero saber lo que fue eso porque me olvidé. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea y le dijeron, rey, para siempre vive, cuenta el sueño a tus siervos y te daremos la interpretación. Eso es fácil, porque él sabía muy bien que si él le contaba el sueño, aunque él no se acordaba, la interpretación no iba a ser necesariamente original, iba a ser una mentira posiblemente, porque él lo dice más adelante cuando usted está leyendo los versículos. Miren lo que dice el 8. Yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones. Están tratando de atrasar el asunto. Porque veis que al asunto se me ha ido. Si no me cuentan el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. ¿Y cuál era la sentencia? Ciertamente prepararéis una respuesta mentirosa y perversa, dice el rey. Entre tanto que pasa el tiempo, contadme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar una interpretación. Lamentablemente ellos no pudieron. Y en ese segundo año que el rey tiene el sueño, se olvida del sueño. Yo hago una pregunta. ¿Será que nosotros también nos hemos olvidado del sueño que Dios tiene para nosotros? O el sueño que Dios nos ha revelado o nos ha dado. Porque mira que Dios ha sido detallista con ese sueño. Podemos ir a través de la palabra. De hecho, tengo que confirmar, Pastor Santiago, una cita que leí y que hablé el miércoles en la noche para los que estaban aquí. Estaba hablando acerca de cuando alcanzaremos la estatura de Adán.
Ustedes saben que eso va a pasar, ¿o no lo saben? ¿Sí? Pues yo solo voy a leer por aquello de que quizás usted esté pensando, ¿será eso posible? Yo mencioné que todos estaremos comiendo en el cielo, porque así lo dice el libro de Apocalipsis, de la fruta y de las hojas del árbol. Y ese es el sueño que Dios tiene para ti, que tú llegues a la estatura de Adán y las damas lleguen a la estatura de Eva. Dijimos que se cree y se piensa, los teólogos, que Adán midió aproximadamente 12 pies y Eva 10. Leti, eso está grande, ¿verdad que sí? Shaquille O'Neal es chiquito al lado de Adán. Por eso es que mencionaba, en ese sueño que Dios tiene para ti, Él quiere que tú participes, que en la gran multitud Jesús sobresale con Adán sobre las personas que están presentes y ven. Adán ve lo que causó la maldad en el hombre. Ahora lo voy a leer para que usted pueda ver. El conflicto inminente es el libro del cual habla de ese hecho. Voy a buscar aquí rapidito porque el tiempo... Mire qué hermosa esta cita. Yo lo leí hace unos años atrás, pero siempre se me ha quedado impresionado en la mente. Todos salen de sus tumbas. Eso lo dice 1 Tesalonicenses 4:13. Los muertos en Cristo, ¿qué pasa? Y luego los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos. Dice allí, igual estatura que cuando a ellas fueron depositados. ¿A qué estatura, Bruni? A los mismos 6 pies, quizás, ¿verdad? Menos. Porque cuando uno se va, ¿verdad?, pasando el tiempo puede ser que reduzca. Mami siempre me decía eso, me estoy poniendo chiquita. Ella siempre ha sido chiquita, parece que no se daba cuenta. Pero dice aquí, Adán, que se encuentra entre la multitud resucitada, es de soberbia altura y forma majestuosa, de porte poco inferior al Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios lo creó a su imagen. Ahora dice, presenta un contraste notable con los hombres de las generaciones posteriores. En este respecto se nota la gran degeneración de la raza humana. Pero todos se levantan con la lozanía y el vigor de eterna juventud, porque seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, según 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 en adelante. Y esto mortal se vestirá de inmortalidad, y esto corrupto se vestirá ¿de qué? Seguimos leyendo. Dice ahora, al principio el hombre fue creado a la semejanza de Dios, no solo en carácter, sino en la silueta del físico. Dice aquí, no solo en carácter, sino también en lo que se refiere a la forma y a la fisonomía. El pecado borró e hizo desaparecer casi por completo la imagen divina, pero Cristo vino a restaurar lo que se había malogrado. Amén. Él transformará nuestros cuerpos viles y los hará semejantes a la imagen de su cuerpo glorioso. La forma mortal y corruptible, desprovista de gracia, manchada en otro tiempo por el pecado, se vuelve perfecta, hermosa e inmortal. Todas las imperfecciones y deformidades quedan en la tumba. Reintegrados en su derecho al árbol de la vida, en él desde tanto tiempo perdido en el Edén, los redimidos crecerán hasta alcanzar la estatura perfecta de la raza humana en la gloria primitiva. ¿Usted se va a quedar a su estatura? Dios tiene que borrar todo. Y en nosotros borrará también aquello que representa el pecado. No es nuestro carácter. ¿Qué es lo que representa la mancha del pecado o el malestar del pecado? El físico nuestro. Y en el sueño de Dios está cambiar ese físico para siempre. En esta tierra nueva no habrá personas de estaturas bajas, ni tan siquiera Zaqueo. Porque el corito dice, Zaqueo era un hombre chiquitito. ¿Se acuerdan de ese corito?
Y lo repiten varias veces como que recalcando que era chiquitito y por eso se trepó al sicomoro. Ni tan siquiera él. Mire cómo sigue diciendo la cita. Las últimas señales de la maldición del pecado serán quitadas y los fieles discípulos de Cristo aparecerán en la hermosura de Jehová nuestro Dios, reflejando en espíritu, cuerpo y alma la imagen perfecta de su Señor. Gloria a Dios por eso. Oh, maravillosa redención, termina la cita diciendo, tan descrita y tan esperada, contemplada con anticipación febril, pero jamás eternamente comprendida. Conflicto inminente, página 103, párrafo 2. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el sueño de Dios contigo y conmigo? Cambiarnos totalmente. No solamente en lo espiritual, en lo emocional, sino también en lo físico. Y el enemigo ha quitado ese sueño de tu corazón. No es tu sueño. No fuiste tú que formaste ese sueño. Fue Dios quien lo hizo para ti. Desde un principio ha pensado en ti y te ha puesto como parte de ese sueño que Él tiene en su corazón, porque Él anhela y desea que tú vivas con Él para siempre. Y por eso Él suplica y nos pide que podamos echar hacia un lado a aquellos que nos separan de Él, para que jamás perdamos la oportunidad de vivir ese sueño. Nos dice la historia que en ese segundo año de su reinado, Nabucodonosor tiene el sueño, pide a que se le interprete. ¿Y qué hacen ellos? Le dicen, no podemos. Él los manda a matar, porque no pueden interpretar el sueño, no pueden decirle nada. ¿Y sabes qué? Así como el rey, la humanidad también ha olvidado el sueño de Dios. ¿Qué ha hecho la humanidad, hermanos queridos? Olvidado el sueño de Dios. A tal punto que podemos decir muchas cosas que no tienen sentido, pero de alguna forma u otra muchos lo han creído. Se ha olvidado a la familia, porque Dios siempre ha tenido la familia como parte de ese sueño. ¿Y qué ha hecho el enemigo? Destruir a las familias. De alguna forma u otra trata de separarla, y ahora no quieren pensar o no quieren creer que la familia solamente surge de un hombre y una mujer. Ahora puede ser de ambos, del mismo sexo, sin ningún problema pueden tener una familia. Pero ese no es el modelo de Dios, nunca lo ha sido y nunca lo será. Y no es el sueño de Dios tampoco que así se viva en la eternidad. El sueño de Dios es que la familia que Él creó desde un principio y estableció es la que viva con Él para siempre. A los que Él salvó, a los que Él redimió, a los que Él creó. Y ese eres tú. Es tu hijo, es tu hija, es tu esposo, es tu hermano, es tu mamá, es tu papá, es tu vecino. Incluso cómo criar a sus hijos. No hemos olvidado en ese sueño de Dios la economía, el bienestar de la salud, las relaciones humanas. ¿Qué más podemos decir? Pero hoy Dios quiere que tú lo recuerdes. Hoy Dios está buscando la manera que tú recuerdes que Él tiene un lugar separado para ti y para los tuyos también. Y aunque el rey Nabucodonosor olvidó su sueño, Dios hizo la manera posible que él recordara y usó al profeta Daniel. Los sátrapas le dijeron al rey: rey, no hay quien te revele el sueño, eso es imposible, eso es algo que tú tienes aquí, nosotros no podemos entrar ahí. Ni aún el diablo puede entrar en mi mente o en tu mente. Solamente el Dios del cielo, el que nos creó, el que nos formó, tiene ese permiso, si pudiésemos decirle así, esa autoridad para hacer eso. El privilegio tenemos nosotros de escucharlo. Para Él no es un privilegio, es algo que, una de las herramientas más poderosas que Él puede tener para bendición nuestra.
Porque usted ora en su mente, ¿y quién lo escucha? ¿Quién te escucha cuando oras en tu mente? Ustedes están tímidos hoy. ¿Quién les escucha a ustedes cuando oran en su mente? Mire, a mí me ha pasado, no sé si a usted. Estoy pensando en algo, ¡bam!, y apareció ahí. Alguien me cumple ¿verdad?, la oración, me contesta la oración Dios a través de esa persona. Y yo, pero ¿y cómo es posible esto? No duró ni un segundo o un minuto. Pero no hay nada imposible para Dios. Ahora la pregunta vuelvo a hacértela. ¿Has olvidado el sueño de Dios? Ese sueño no es para ti solamente, como mencioné, es para tu familia, para tus seres queridos, para tus hijos. El problema es que cuando olvidamos el sueño de Dios, vamos a lugares equivocados para buscar un sueño. Así hizo el rey. Él fue donde ¿quiénes? Los magos, los sátrapas. La gente hoy puede ser que muy bien busque sentido en la droga, el alcohol, en otras cosas. También pueden ser que en el trabajo obsesivo no llegan a la casa porque están trabajando y están todo el tiempo trabajando o estudiando. Tienen como 8 bachilleratos y 2 maestrías. Pero también hay gente que busca revelar sus sueños a través de los horóscopos. ¿Verdad que sí? Y el periódico antes no fallaba pagar los 35 centavos, los 50 centavos, y después costaba los domingos 1 y pico. Y después subió un poco más, ahora es digital. Pero había una página. Me estuvo interesante, no sé cuán real será, pero me decía alguien de los medios que el horóscopo no era real porque la persona que daba el horóscopo en el periódico buscaba al azar las cosas y las escribía, y todo el mundo las creía. Pero en la palabra de Dios es así. Cuando usted busca en la palabra de Dios su futuro, siempre dirá que es un futuro seguro. No tiene que pensar que si lo que me dijo es verdad o no, porque Hebreos capítulo 6, lo leímos la semana pasada, el sábado, dice que lo imposible para Dios es mentir. Eso no está en su naturaleza. Así que el sueño de Dios se va a hacer una realidad para ti. Yo quiero que tú entiendas que tu sabiduría, mi sabiduría tienen límites. Nosotros no podemos llegar hasta allá, llegamos hasta aquí, pero Dios no tiene límites en su pensamiento y Él puede llegar mucho más allá. Los sabios reconocieron y le dijeron: no hay hombre, señor rey, quien pueda revelar el sueño. ¿Y qué hizo Daniel? Daniel, cuando se enteró que los iban a matar a todos, dice la palabra que se fue a su habitación con sus compañeros, oraron y ayunaron para que Dios respondiera. ¿Y qué hizo Dios? Respondió. Le dio la interpretación del sueño. Y el profeta Daniel, cuando se encontró frente al rey, le dijo lo siguiente. Y yo quiero que te escuche bien esto, porque es lo mismo que Dios te dice a ti. Él le dijo allí: hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Daniel 2:28. ¿Dónde está el Dios que revela los misterios? En el cielo. Y Daniel en ese momento aprovecha que ya dijo quién fue que reveló el sueño, que no fue él, y le expresa la historia al rey, hablando acerca de la cabeza de oro, del pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies mezclados con barro y hierro. Y todos vemos en los capítulos siguientes y aún más adelante Daniel tiene otro sueño de bestias, y todos revelan que son reinos. Pero son reinos humanos, reinos que pasarán, que no durarán para siempre. Babilonia no existe en el día de hoy. Y así lo dijo el sueño del rey Nabucodonosor, pero él se creía que podía controlar lo que Dios estaba diciendo, podía manipular el pensamiento y aún el sueño de Dios, y construyó una estatua sumamente grande de oro para pensar: no, mi reino durará para siempre. Pero que mucho se equivocó.
Y en ese sueño que el hombre puede tener pensando que es el sueño de él y no el de Dios, surgen calamidades y surgen desastres. Y eso fue lo que pasó con los 3 jóvenes hebreos. El rey transformó el sueño de Dios hablando acerca del futuro en algo presente y pensó que podía manipular el sueño y hizo la estatua para decir: no, el sueño de Dios no vale, el mío es el que vale. Y hizo la estatua, hizo que todos se postraran ante ella porque él era quien era representado por esa estatua. Pero finalmente, cuando echaron a los 3 jóvenes hebreos, y no tenemos que seguir buscando la palabra de Dios, porque todos la conocemos en Daniel capítulo 3, dice que él vio a uno como los dioses, como el hijo de los dioses caminando con ellos. Y yo quiero decirte que cuando es tu sueño vas a caminar prácticamente solo y desorientado, pero cuando caminas en el sueño de Dios, Él te acompaña como acompañó a los 3 jóvenes hebreos. Yo quiero que tú entiendas eso. En el sueño de Dios tú no caminas solo, tú no estás chocando contra paredes, tú no estás tropezando con la misma piedra. Cuando conviertes el sueño de Dios en el tuyo, Él camina contigo y te dirige y te acompaña hasta que llegues a hacer el cumplimiento de ese sueño tan especial que Él tiene para ti y para mí. El sueño de Dios es que el pecado no exista más. El sueño de Dios es que la muerte no exista más. El sueño de Dios es que la enfermedad no exista más, que tus problemas desaparezcan. El sueño de Dios también aplica para este tiempo, donde Él promete ser tu fortaleza y tu pronto auxilio en la tribulación, donde Él promete en esta hora sostenerte con su diestra victoriosa. El sueño de Dios es que aunque acampe un ejército en contra de ti, no prevalezcan. El sueño de Dios es que Él es tu pastor y Él se va a asegurar que nada te falte. Que Él no duerme, como dice el Salmo 121, que aunque tú estés durmiendo, Él estará pendiente de ti, pase lo que pase. El sueño de Dios es poner tu corona sobre tu cabeza. Y es la corona que Él tiene separada para ti. Pero a la misma vez Él nos recuerda que el sueño puede desaparecer, no porque Él quiera que desaparezca, es porque nosotros podemos provocar. Y por eso Él dice en el libro de Apocalipsis que nadie tome tu corona. En otras palabras, que nadie te quite el sueño de Dios. Y créeme, mantener el sueño de Dios en tu corazón no es fácil, pero no es imposible. He visto a muchas personas descansar pensando en ese sueño. Y qué glorioso será cuando escuchen la voz de Dios para que se levanten y reciban su corona. Pero Él quiere ponerla también a los que estemos vivos cuando Él regrese. No es solamente para los que se levantarán, es para todos. Ese sueño del Dios del cielo, con Él te está diciendo y me dice a mí que el mal no tiene la última palabra. La maldad de este mundo no tiene la última palabra. ¿Quién la tiene? Dios. Porque en el futuro, cuando leemos el libro de Apocalipsis, capítulo 21, capítulo 22, en todo momento está diciendo que Satanás fue destruido en el capítulo 20 y en el 21, después del milenio, nos dice que Él se establecerá en esta tierra. El sol no te fatigará de día ni de noche. Leyendo el conflicto de los siglos y el conflicto inminente, me maravillaba, y todavía lo hago, cómo decía que el cielo será. El sueño que Dios tiene para ti dice que cuando tú hayas descubierto una verdad, pensando que ya alcanzaste lo máximo, llega otro. Y en cada momento tu mente no termina en el pensamiento.
Tu visión será perfecta. No necesitaremos estas cositas que tenemos en la cabeza, aguantadas por los oídos o las orejas. Quizás podamos ver hasta mejor los poros de nuestras manos y pies. Pero el sueño de Dios no tiene que ver solamente con lo físico y lo emocional, porque qué maravilloso será ese mundo. El sueño de Dios es que tú estés con Él para siempre. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Al final de la estatua, de la historia del sueño, viene una piedra y destruye la estatua, la hace polvo. Y allí mismo se establece que esa piedra no formada por mano humana es Cristo Jesús llegando a esta tierra para establecer su reino. Él quiere recibirte. Él quiere que tú lo recibas también. Por eso Juan 14 nos dice claramente: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, ¿qué haré? Vendré otra vez para que donde yo esté, vosotros también estéis. Amigo, hermano querido, Dios tiene un sueño para ti. Y quizás ha estado luchando, ha estado peleando con ese sueño. Tranquilo, no eres el primero ni serás el último. Pero no estás solo en esa batalla. Daniel no estaba solo luchando con el sueño del rey que estaba trastornado. Pero él confió en Dios. Y es lo que Dios pide a cada uno de nosotros en esta noche. Dios pensó en ti desde antes que nacieras. Y este mundo se ve en espejismos. Constantemente están viendo y haciendo cosas, y aún sueños de cartón. Pero ese no es el sueño de Dios. El sueño de Dios es real, es firme. El sueño de Dios ya tiene tu nombre registrado. Desde el día en que decidiste seguir a Cristo Jesús, tu nombre fue registrado. Y ese libro se conoce como el libro de la vida. Y el Espíritu Santo es enviado. Mire cómo es el sueño de Dios. El Espíritu Santo es enviado para ayudarnos a que nuestro nombre se mantenga allí. Por eso es que Él insiste y ha insistido en que tú vengas hoy o que nos mires por las redes. Porque Él quiere hacerte claro de que Él te va a ayudar. Porque el Padre y el Hijo han pedido que Él te ayude. El Hijo lo pidió para que estuviera en medio de nosotros y fuera el otro consolador. Pero hay alguien que a veces lo olvidamos porque nunca lo vemos. Y qué bueno que es así. Pero es nuestro ángel guardián. Que muchas historias te contará tu ángel guardián. Y a mí también. Historias que Ivette tú no conoces, ni te acuerdas de ellas. Pero Gil, tu ángel te va a decir: aquí estuve yo. Y quizás a alguien le dijo: cuando tú entraste a este lugar que se supone que tú no entraras, porque yo traté de evitar que tú entraras allí, yo estuve contigo allí tratando de convencerte que salieras corriendo, pero no lo hiciste. Pero me mantuve cerca de ti para librarte, para cuidarte. Amigo, el sueño de Dios es real. Y ese sueño no es para ti solamente, es para tu esposo, para tu esposa, para tus hijos, para tu familia. ¿Qué vas a hacer con él? ¿Qué vas a hacer con el sueño de Dios? Es un regalo. Y muchas veces cuando nos regalan algo, ¿qué hacemos con él? A veces lo ponemos a un lado. Ahorita lo abro. O como no es de una persona que yo como que conozca muy íntimamente, pero digo, después yo lo hago. No se preocupe que eso no fue lo que hice el sábado cuando ustedes me dieron a Auri y a mí el regalito. Y le agradecemos por él. Especial, especial, especial. Gracias, pastor. Pero el regalo de Dios es especial. Y está separado desde el principio para ti. Y Jesús hoy te pregunta. ¿Sabes cuál es la pregunta de Jesús?
¿Quieres que mi sueño se haga realidad en ti? Yo quiero que ese sueño se haga una realidad en mí, en mis hijos, en mi esposa y en mis bellos nietos, en mi hermano que está aquí presente. Yo confío que ese sueño será una realidad para mi papá, que falleció ahora en junio, como muchos de sus seres queridos han fallecido. Pero la pregunta es, de parte del mismo Jesús que hizo el sueño, que comenzó el sueño, ¿quieres que mi sueño se haga una realidad en ti? Si tú quieres que ese sueño se haga una realidad, yo te pido que te pongas en pie. Si por alguna razón entiendes que el sueño se ha hecho un poco más difícil de lo que tú esperabas y necesitas una oración especial, yo quiero pedirte que tú pases aquí al frente. Porque hablamos los otros días que ese sueño, ese crecimiento espiritual no es nada de sencillo, es algo que va día por día. Pero con Cristo Jesús, ¿cuánto es posible? Todo es posible. Todo es posible. Y Él ha abierto todas las puertas para que eso sea una realidad. No hay por qué quedarnos afuera, porque Él ha hecho todo lo posible para que su sueño se haga una realidad en ti. ¿Qué más le podemos pedir? Acérquense, por favor. Pueden venir aquí al frente. Óigame, Jesús estuvo dispuesto a ir a la cruz del Calvario por ti y por mí. Algo doloroso, difícil. Mire cuánto Él desea que ese sueño se haga una realidad en ti. Hace 2000 años atrás. Pero hoy estás tan fresco en su corazón como lo estuviste en la cruz del Calvario. Gloria a Dios por eso. ¿Alguien más quiere pasar? Este es el momento de decirle: Jesús, yo quiero que tu sueño se cumpla en mí, pero necesito un empujón, si se le puede decir así. ¿Ah? Algunos puede ser que necesiten muchos empujones, pero aunque sea el primero. Gloria a Dios. Vamos a esperar que lleguen para entonces. Le voy a pedir que inclinemos nuestros rostros entonces para orar. Querido Padre, gracias, muchas gracias. Gracias por querer cumplir tu sueño en nosotros. Gracias porque nunca nos sueltas. Por más que luchemos contra tu voluntad, por más que hagamos cosas, tu palabra dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si tú llamas a la puerta es porque en algún momento dado te dejamos fuera. Para aquel que estás tocando la puerta, hoy decimos: Señor, entra por favor. Entra porque queremos que tu sueño se haga una realidad en nuestras vidas. Para aquel que necesita seguir caminando aferrado a ti, también pedimos, Señor, como aquellos queridos hermanos y amigos que están aquí al frente y por las redes, en especial a mi amigo Ángel, ayúdalos, motívales, muéveles a cada día levantarse con el sueño del cielo en su corazón, con tu sueño. Y así como tú hiciste lo imposible para salvarnos, nosotros también desechemos todo aquello que impida nuestra salvación. Entregamos nuestras vidas a ti, Señor amado. Y gracias por incluirnos en tu sueño. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, familia querida. Dígale a su vecino: yo soy parte del sueño de Dios. Dios les bendiga.